Dios te bendiga. Te invito a cantar al Señor, a adorarle en este tiempo, en esta hora. Vamos a cantar a Él, vamos a adorarle a Él con todo nuestro corazón, como Él lo merece. Él merece toda la gloria, toda la honra al único Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Dígalo conmigo. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Oh, sí, créelo. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba. Oh, alaba, estás llorando, alaba. Oh, sí, en la prueba, alaba. Oh, sí, estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará.
Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Vamos, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, exalta, alaba a Dios, adora, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, levante sus manos. Milagroso Señor, llena ese lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Vamos a aclararlo, en mí. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Oh, Jesús, a ti, Señor, soberano Dios. Digno. Una vez más, dígale: recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gracias, Señor. Dale gracias a Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Hijo de Dios. Bendiciones para todos.
Dios les bendiga abundantemente. Les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos, aquí en el Valle, en Caracas, Venezuela. Y de nuevo, vamos a continuar con la serie que hemos dado inicio en este año 2022, una nueva serie en el Evangelio según San Marcos, el Hijo del Hombre en acción. Y Marcos habla de manera monumental acerca de Cristo. Todo el Evangelio trata acerca de Cristo y la acción de Cristo. Y en la parte introductoria, el primer mensaje de esta serie, hablamos acerca de esos detalles del Evangelio. ¿Quién es Juan Marcos? ¿Cómo sale? ¿Y cómo es el Evangelio de Marcos? Es el primero que se escribe de los Evangelios sinópticos. Mateo confirma muchas de las cosas de Marcos, Lucas de la misma manera. Y hoy vamos a iniciar ya con un primer personaje, para luego entrar de lleno en todo el Evangelio. Nos tomará este año, quizás, Dios mediante, para hablar del Evangelio y tomará tiempo para hablar de Cristo, su accionar, su ministerio exitoso, su ministerio sacrificial aquí en la tierra. Pero vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Dios, te doy gracias por la oportunidad nuevamente de poder exponer tu palabra. Te pido, Señor, como lo has hecho, y vuelvo a pedirte que nos bendigas con tu unción en la palabra, que ella venga fresca a nuestro corazón, que impacte nuestras vidas, que deje una aplicación en nuestras vidas, que sea clara, que sea concisa y que convenza a nuestro espíritu, Padre, de que es la verdad tu palabra, que ella traiga lecciones a nuestras vidas, que nos haga reflexionar, porque tu palabra está viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del tuétano y los huesos y llega hasta el alma. Tu palabra escudriña nuestro corazón, Padre, que nos haga reflexionar tu palabra para tu gloria y tu honra, que no salgamos igual, que no seamos igual después de haber estado expuestos a tu palabra. Ayúdanos y bendícenos y trae nueva estatura espiritual a nuestra vida, y todo para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. En el primer mensaje le pusimos por título el Evangelio olvidado. Es un evangelio del cual no se habla mucho, pero es tan rico, tan nutritivo el Evangelio de Marcos. Marcos, por supuesto, como lo dijimos en la parte introductoria, también toma dictado de Pedro, un gran amigo de Pedro. Estuvo siempre pegado al apóstol Pedro, también muy amigo del apóstol Pablo. Luego de aquel incidente que tuvieron junto a Bernabé, el primo de Juan Marcos, Pablo manda a llamar a Marcos y le expresa su afecto. Él habló de Marcos en una de sus cartas, también Pedro habló de Marcos en una de sus cartas. Así que estamos frente a un hombre que creció viendo a dos grandes apóstoles de Jesús, y de eso él va a hablar en el Evangelio. Es un evangelio hermoso, es un evangelio muy concentrado en la acción de Jesús. Muy pocas parábolas, incluso si acaso llega al 50% de las parábolas del resto de los evangelios, las que son narradas aquí en este evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar de un personaje especial, y es el único personaje, aparte de Jesús, del cual se trata en este evangelio, porque es el introductor de Cristo Jesús. Y quizás con este preámbulo ya sabes de qué te estoy hablando. El título de la enseñanza de hoy, de la exposición de esta prédica, es Juan el Bautista, un hombre extraño, pero con un llamado extraordinario. Vamos a hablar de Juan el Bautista, un hombre extraño, un hombre radical, muy distinto a la media de las personas en el tiempo, a la media incluso de hoy. ¿Qué tanto los hijos de Dios hoy nos parecemos a Juan el Bautista? O más bien, los hijos de Dios hoy nos queremos parecer al mundo, a la sociedad, a la cultura en donde estamos. Ese es un paradigma que vamos a resolver hoy. Quizás no tanto resolver, sino que será parte de la aplicación al final, con preguntas que nos harán reflexionar. Juan el Bautista, un hombre extraño y con un llamado extraordinario. Nos habíamos quedado en el verso 3. Hoy vamos a avanzar desde el verso 4 hasta el 8. Como te dije, este va a ser el único personaje
distinto a Cristo. Vamos a comenzar hablando de Juan el Bautista porque Juan es el que introduce a Cristo Jesús, a Jesucristo en su ministerio exitoso aquí en la tierra. Hay muchos personajes en la Biblia a través de los cuales podemos aprender muchas cosas, como hay también antítesis de personajes de Jesús, aquellos de los cuales no hay nada que aprender. Judas, ¿qué habría que aprender? ¿Qué hay que aprender de Judas? Hay personajes de los cuales había que más bien apartarse, pero hay una gran cantidad de personajes que sí nos mostraron el camino de Jesús. Abraham nos mostró el camino de Jesús. Noé, Moisés, David, cada uno de ellos, Josué, nos mostraron el camino de Jesús. Aquí tenemos a un hombre que enlaza el Antiguo con el Nuevo Testamento, y es Juan el Bautista. ¿Qué tanto nos parecemos a Juan? ¿Qué tanto hay de Juan en nosotros como hijos de Dios? Sus características, lo que hacía, lo que habló, lo que vino a hacer, cómo respondió y cómo terminó su vida. Es característico. Juan el Bautista para mí es un personaje central en los evangelios, para mí es un personaje ideal para parecerse hoy. Estaremos hablando de la influencia en las redes sociales. Estaremos hablando de esos personajes que estamos viendo influyentes en las redes sociales, pero que para nada están trayendo gloria a Cristo Jesús, sino la propia gloria, estableciendo plataformas de lanzamiento, estableciendo grandes comunidades de seguidores, pero nada para la gloria de Cristo Jesús. Sin embargo, estamos viendo la antítesis del influenciador cristiano de hoy, y es Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene algo particular, y es que está entrando en un tiempo en el que se había profetizado. Termina Malaquías, por ejemplo. Malaquías termina con una profecía. Quiero que vayamos allá. Malaquías capítulo 4. Ahí cierra el Antiguo Testamento y se está anunciando el gran día de la venida del Señor, del Rey que va a reinar, y que vendría el profeta Elías. Eso está siendo profetizado, cerrando el antiguo pacto en el Antiguo Testamento, y está en Malaquías. Después de Malaquías no hay absolutamente nada, no hubo nada, no hay movimiento, no hay revelación, no hay hombre que hable de parte de Dios, no hay rey que reine, no hay nada que traiga nueva revelación y nueva visión divina al pueblo. Hay una etapa de silencio de 400 años. Veamos lo que dice Malaquías, capítulo 4, versículos 1 al 6. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo, y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Verso 4. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, y aquí está la profecía, cerrando el Antiguo Testamento. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Verso 6. Él, es decir, el profeta Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo e hiera la tierra con maldición. Mis amigos, mis hermanos, estamos frente a un hombre protagonista en el inicio, en la instauración, en la inauguración del ministerio terrenal de Cristo. Está terminando el antiguo pacto, el Antiguo Testamento con Malaquías, con una profecía, pero después de que se cierra el Antiguo Testamento, Elías no viene, Elías está muerto.
¿De quién se estaba hablando? Bueno, claramente el Elías que se está mencionando en Malaquías es Juan el Bautista. ¿Y por qué decimos esto? Porque los mismos evangelios, tanto en Lucas como en Mateo, así lo confirman. Leamos en Lucas 1:17. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Es la misma palabra que está en Malaquías. Y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor. Está hablando de un personaje que iba a preparar el camino para que viniera Cristo e iba a hablar de enderezar el camino para que viniera Cristo. Claramente estamos ante el anuncio de Juan el Bautista, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y esto lo dice Mateo capítulo 11, versículos 14 y 15. Y si queréis aceptarlo, esto lo dice Jesús, Mateo 11, 14 y 15 versículos. Y si queréis aceptarlo, Él es Elías, el que había de venir, el que tiene oídos que oiga. Mis amados, en medio de la nada, cuando hacía 400 años se había dado una profecía, todos estaban esperando a Elías que viniera a hablar al pueblo judío. Aparece un hombre extraño, en medio de la nada, en medio del desierto. Y hay que empezar a hacerse preguntas. ¿Por qué el Señor utiliza como escenario para traer a un personaje tan importante en la historia bíblica, en el plan de la redención, como Juan el Bautista? ¿Por qué traerlo en medio de la nada? ¿Por qué tener que mover a la gente? ¿Por qué no traerlo en medio de una ciudad como Jerusalén? ¿Por qué no traerlo y ponerlo en medio de Judea, sino en el desierto? Hay que hacernos preguntas. Pues allí en el medio de la nada aparece este hombre como un profeta. Pues este es el hombre que narra Malaquías, que lo habla Mateo y que lo habla Lucas. Aquí se está confirmando. ¿Pero por qué el desierto? Porque históricamente, durante toda la historia del Antiguo Testamento, el Señor había utilizado el desierto como un lugar para preparar el corazón de su pueblo. Y el Señor sigue usándolo. El desierto no es más que un medio que Dios utiliza para preparar nuestros corazones. En el desierto no te vas a encontrar pantallas de cine, no te vas a encontrar entretenimiento, no vas a encontrar distracción. En el desierto no te vas a encontrar redes celulares, ni wifi, ni grandes malls o centros comerciales. En desierto te vas a encontrar contigo mismo y con Dios. Por eso es que Dios utiliza el desierto como un medio que purifica nuestro corazón. Y así lo sigue haciendo. Y vamos a adentrarnos en la historia de Marcos. Y Marcos utiliza a Juan como el inicio del evangelio, porque Juan le da el inicio al ministerio de Cristo. Lo árido del desierto es el recordatorio del estado de nuestro corazón. Por eso es que el Señor nos lleva al desierto, para encontrarnos en el pleno estado de nuestro propio corazón, secos, sin absolutamente nada y áridos. Allí donde no crece nada, el Señor nos hace encontrarnos con nuestro propio estado espiritual. Y así el Señor había tratado a su pueblo durante muchísimo tiempo, 40 años siendo tratados a través del paz en el desierto, por la dureza del corazón, por lo árido del corazón y del alma. El Señor ama procesar a sus hijos a través del desierto. Y si hoy estás pasando por un desierto, no reniegues de eso, porque el Señor siempre tendrá planes y planes para Él de abundancia y de bendición en tu vida. Siempre serán planes que traen motivos para el engrandecimiento del reino. Así que renegar de los desiertos del Señor no es más que pura necedad en nuestra vida. Aceptemos estos tiempos difíciles que estamos viviendo incluso a nivel global. Naciones más, naciones menos en su capacidad financiera, capacidad de reacción en este momento de salud tan golpeante para todos, pero en fin y al cabo un desierto a nivel global que necesitamos aceptar como hijos de Dios, porque Dios definitivamente no ha dejado de obrar en medio del desierto. Pero quiero llevarte inmediatamente a la lectura. Marcos, capítulo 1, a partir del verso 4 hasta el 8. Voy a leer primero 2 versículos, 4 y 5. Juan el Bautista, dice Marcos, narrando por dictado de Pedro, apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento
para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea. Ya empezamos a ver el milagro. Nunca se había escuchado este tipo de predicación. Este es un trabajo tremendamente cuesta arriba. Nunca el pueblo judío había escuchado el bautismo de arrepentimiento y de arrepentimiento del pecado. Eso no estaba en la boca de los profetas. No había este tipo de predicación como el que Juan el Bautista está trayendo. El pueblo está abismado, el pueblo está asombrado, pero hay un grupo del pueblo que no se come el cuento y que quiere saber qué está sucediendo. No va hacia el desierto, y estos son los fariseos y los escribas, que están escuchando que hay un alboroto, que hay alguien que está sonsacando al pueblo, a los de Judea, a los de Jerusalén, que los está llevando hacia afuera del desierto. Las ciudades se están quedando vacías y ellos mandan a un comité, por de llamarlos de una manera, a averiguar qué está sucediendo allá. Vemos entonces a través del resto de los evangelios lo que el Señor está diciendo acerca de Juan. Eso lo vamos a encontrar en Juan 1:19. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Era tan fuerte la predicación que estaba teniendo Juan y que los encaraba con el pecado. Juan estuvo allí al frente de Herodes y mandó a decirle: tú estás en pecado. Esa era la misma predicación que vino trayendo Juan. Detrás de mí viene alguien del cual no soy digno de desatar las trenzas de sus sandalias, de su calzado. Yo soy la voz de aquel. Todo eso lo vamos a leer en este fragmento de los versículos del 4 al 8. Pero lo que quiero dejar resaltante es: hay un hombre extraño que se está vistiendo de manera extraña, que está comiendo cosas que el resto no come y que está predicando algo que nunca se había escuchado. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Y por qué está generando tanta exaltación en la gente, tanto éxtasis? ¿Por qué la gente está tan conmocionada por esta predicación? Todos estaban yendo hacia el desierto y ahí están los fariseos, los escribas, envían a preguntarle: ¿quién eres tú? Quieren saber, porque ellos son la élite religiosa que está mandando. ¿Quién eres tú? Ahora, quiero que notes el tono con el que Juan responde, porque esto identifica a un verdadero discípulo de Cristo Jesús. La respuesta a esta pregunta, ¿quién eres tú?, puede ser de distintos tenores y de distintos colores, pero si eres hijo de Dios, el carácter de Jesús te define y te caracteriza. Entonces, Juan no es más que un ejemplo para cada uno de nosotros. Nótese el tono humilde con el que Juan responde a cada pregunta. Quiero leerte Juan capítulo 1, versos 20 al 22. Y él confesó, y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. ¿Pero quién eres tú? Juan responde: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres Elías? ¿Quién eres? Y él dijo: no soy Elías. ¿Eres el profeta? ¿Eres un profeta? Y él respondió: no lo soy. Entonces le dijeron: ¿quién eres? ¿Quién eres para que podamos darle respuesta a los que nos enviaron a preguntarte: ¿qué dices de ti mismo? Mis hermanos, yo quiero que notes la respuesta de Juan, porque Juan pudo haber respondido desde otra perspectiva. Escúchame, Juan era hijo de Zacarías. Zacarías desciende de Aarón, de la orden sacerdotal, es decir, Juan el Bautista tiene un linaje sacerdotal, tiene sangre sacerdotal, pero no solo eso, Juan el Bautista es hijo de Elizabeth. Elizabeth también desciende de Aarón, orden sacerdotal, tanto por el lado de la madre como por el lado del padre. Juan el Bautista tiene sangre y ascendencia sacerdotal. Sin embargo, Juan no toma en cuenta eso. Juan no está diciendo: oye, ¿cómo que quién soy yo? ¿Tú no me conoces? Soy hijo de Zacarías y soy hijo de Elizabeth. Incluso el ángel del Señor llega y dice: este nació del Espíritu Santo, incluso antes de que su madre Elizabeth lo diera a luz. Es decir, este hombre, como dicen algunos escritores y comentaristas, nació de nuevo en dos oportunidades. Nació del Espíritu antes de nacer de nuevo.
en el propio vientre de su madre Elizabeth ya había nacido del Espíritu Santo. Es decir, este hombre, Juan el Bautista, ya viene inundado, forrado con la gracia de Dios y con la unción del Santo Espíritu. Entonces este hombre tiene de qué presumir, pero Juan no apela a eso. No solamente eso, quiero decirte lo siguiente: el Mesías, Jesucristo, solo de Juan pudo mencionar que este era el más grande de todos los profetas, de todos los hombres nacidos de mujer. Este era el hombre más grande que había visto toda la tierra. Eso pudo haber presumido Juan el Bautista de eso. Es decir, Juan el Bautista tiene algunas cosas a su favor, algunas cartas bajo la manga para poder presumir, pero en su respuesta no encontramos absolutamente nada de eso. Y aquí hay una gran enseñanza. ¿Cuánta necesidad tenemos de hombres y mujeres hoy en medio de nuestras comunidades, liderizando cada familia, liderizando cada iglesia? ¿Cuántas necesidades de hombres, pastores, líderes en nuestras iglesias que anhelen estar en el último asiento, en el último puesto, no anhelando estar al inicio de la fila, sino al final? ¿Cuántas necesidades tenemos de hombres, mujeres, líderes en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades, liderizados por el Espíritu Santo, dispuestos a guardar todas sus credenciales? Porque si había alguien que tenía credenciales para hablar de Cristo, ese era Juan el Bautista. Pero él siempre dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, siendo que se había profetizado que él venía bajo el poder y la unción de Elías. En ningún momento Juan utiliza sus credenciales. Juan es un perfecto ejemplo de una persona que ha entregado su vida a los propósitos del Señor. Juan es el perfecto ejemplo de una persona que tiene una sola vida para ser vivida para la gloria de Dios. Juan se olvidó de las mejores comidas teniendo credenciales porque era sacerdote. Pudo haber disfrutado de las mejores comidas, lo vemos comiendo langostas, esos insectos del desierto, miel de abeja. Juan pudiendo tener vestidos de lino fino, lo vemos teniendo ropas de cabras, de pelos de animales. Juan teniendo los mejores derechos, teniendo una ascendencia sacerdotal. Juan descarta absolutamente todos sus derechos y Juan vivió una vida radical absolutamente. ¿Qué fue lo que respondió Juan entonces? Te llevo al Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 23. Leamos. Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. A la pregunta: ¿quién eres tú? Vale, pero por favor explícanos, ¿quién eres? Ante esa pregunta inquisidora, ante esa pregunta exploratoria con ciertos motivos ocultos, Juan llanamente responde: yo soy la voz. Mis amados, estamos frente a otra gran lección. Hay una gran enseñanza. Cada uno de nosotros tiene un oficio y es ser la voz de Cristo Jesús en esta tierra. Nosotros deberíamos ser el megáfono de la palabra del Señor en nuestras familias. Nosotros deberíamos ser los amplificadores de la palabra de Dios en nuestras iglesias, en nuestros trabajos. Nosotros deberíamos ser la voz de Dios en nuestras comunidades, en nuestras familias. Nosotros deberíamos ocupar ese oficio. ¿Conoces tú el oficio que tienes actualmente? ¿A qué fuiste llamado en el Señor? Porque Juan está muy claro: yo soy la voz. ¿A qué te mandó el Señor? Juan dijo: yo soy el vocero, yo soy quien introduce. Y luego te vas a sorprender cómo Juan termina su vida. No lo vamos a ver ahorita en el capítulo 1 de introducción del capítulo 1 de Marcos. Lo iremos viendo a medida que va transcurriéndose, porque Jesús empieza de lleno a desarrollar su ministerio maravillosamente exitoso aquí en la tierra, y Juan eventualmente va saliendo de la escena.
Y esa es la razón de ser. Que Cristo aumente su popularidad, que Cristo aumente su cantidad de seguidores, y nosotros que somos los voceros, nosotros que somos los predicadores, las voces, nosotros que somos los megáfonos, los micrófonos, nosotros que somos las cornetas amplificadas, deberíamos ir menguando cada vez que Cristo crezca. Y eso fue lo que Juan maravillosamente anunció. Hoy nuestro llamado es el mismo, a ser la voz, a ser los voceros de Dios. Vamos a regresar al versículo 5 de Marcos capítulo 1. Y acudía a él, ante Juan el Bautista, toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. La gente estaba confesando sus pecados. Eso no había existido antes. No había registro histórico de que esto estuviese sucediendo en algún momento de la historia del pueblo judío. Esto es nuevo, pero esto indica que la gente está respondiendo a la predicación de Juan el Bautista. Y mucho más arriba, mucho más alto, indica que Juan está siendo dirigido única y exclusivamente por el Espíritu Santo. Juan fue introducido en la historia para introducir al Maestro. Juan se convierte en la agencia de publicidad de Cristo Jesús. Y aunque Jesús no necesita agencias que lo publiciten, Jesús no necesita redes sociales como algunos de nosotros creemos que necesitamos. Amigo, hermano, pastor, ministro, apóstol, como te llames, como te quieras llamar, tú no necesitas las redes sociales. Ninguno de nosotros. Cristo no necesita las redes sociales. La estamos usando como una herramienta, no sea una plataforma de lanzamiento personal. Porque aquí estamos viendo un gran ejemplo en Juan el Bautista. Él sale lentamente de la escena y de manera callada. No lo vemos luego más nunca en toda la historia del plan de redención, pero cumplió su propósito. La gente estaba confesando sus pecados, la gente estaba respondiendo a la predicación de Juan el Bautista, el arrepentimiento de los pecados, estaba acudiendo a ser bautizado. Eventualmente algunos de los discípulos que luego estuvieron con Cristo fueron inicialmente discípulos de Juan. Es algo maravilloso ver que incluso Juan entrega a sus discípulos a Cristo. No se los queda, no son de él. Nuestras ovejas, pastores, no son nuestras. Las que están en las congregaciones son ovejas de Cristo. Son ovejas del gran pastor de las ovejas. Nosotros simplemente somos guías que en algún momento saldremos del camino. Vamos al verso 6. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Mis amados, pudiendo por sus credenciales comer alta cocina y tener alta vestidura, Juan sabía muy bien que la grandeza del hombre no estaba en lo que vestía externamente. Juan sabía muy bien que la grandeza del hombre era lo que tenía él dentro de su alma. Y sabía Juan que el evangelio lo tenía preso a él. Él era un preso del evangelio. Juan sabía muy bien y estaba consciente que la grandeza de un hombre no está en lo que come orgánicamente, lo que podemos ingerir, sino aquella comida del evangelio que cada día estamos digiriendo para la gloria y la honra de nuestro Señor. Verso 7, vamos avanzando. Y predicaba Juan diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Esto significa, mis amados, en la antigüedad había una costumbre. Los aprendices tenían que inclinarse para amarrar o desatar las correas de las sandalias de sus maestros. Era una actividad de los aprendices, era una obligación de ellos. Juan está diciendo con esto en el versículo 7 que ni siquiera él era digno de hacer esa actividad, que le era obligatorio hacerlo, porque él era un aprendiz de su maestro. Él está diciendo: ni siquiera yo soy digno de hacer eso que me corresponde hacer. Juan ni siquiera se consideraba digno de hacer esto que era indigno para el ser humano. Aquí estamos viendo la disposición del corazón. Aquí estamos viendo que Juan está muy claro de lo que él es y a quién él vino a introducir. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta quitarnos
de en medio. ¿A cuántos de nosotros hoy, con el auge de las redes sociales y ahora con estos movimientos virtuales por la pandemia, restricciones en nuestras reuniones y ahora las redes sociales y los canales en YouTube, en Instagram, en Facebook, en cada una de estas plataformas virtuales han crecido de una manera exorbitante, sorprendente? Han crecido en miles y en cientos de miles de seguidores cada uno de los ministerios cristianos y me parece positivo, pero ¿cuántos de nosotros que hemos alcanzado cierto nivel de seguidores, de like, de comentarios en las redes, ese algoritmo que va haciendo que crezcan los seguidores en nuestras redes? ¿A cuántos de nosotros nos costaría ahora quitarnos de en medio? Que nuestra iglesia no se llame con el nombre del pastor, sino que tenga un nombre y que nuestro nombre como pastor no aparezca por ningún lado. ¿A cuánto nos costaría tomar esa decisión? Bueno, a Juan no le costó nada. Juan está allí en la imagen de las bodas del Cordero. Juan está allí. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículos 28 al 30. El amigo del novio que cuida en la alcoba a la novia ya casada, esa imagen de la boda, lo vamos a leer ahora. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Juan está diciendo, ustedes saben muy bien que yo no ando con pedanterías, con esta cosa de que tengo muchos seguidores, ahora me sigue mucha gente. Ustedes saben muy bien que yo con eso no ando. Él está diciendo esto, sino que he sido enviado delante de Él. Hablando de Cristo Jesús, verso 29. El que tiene la novia es el novio. Juan sabe muy bien que sus discípulos y los que se están bautizando y los que están confesando su pecado no van a venir tras él, sino que él lo que está haciendo es traer una nueva camada de hombres, de pescado fresco, que está haciendo, que ahora se va a convertir en una nueva camada de hombres y mujeres, una nueva raza de hombres y mujeres detrás del maestro. Eso es lo que está diciendo Juan. Pero el amigo del novio, ese es Juan, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Juan está diciendo, mira, no hay mayor alegría para mí que escuchar que Cristo viene detrás de mí. Y él es el novio de esa novia, y la novia son todos aquellos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, que bajan a las aguas, que se identifican con Cristo Jesús, que dicen, he muerto para el mundo y vivo ahora para Cristo, que se identifican con la cruz de Jesús. Esa es la novia. Tú y yo, los que hemos aceptado a Cristo Jesús y que Cristo Jesús está enseñoreando en nuestros corazones. Juan está diciendo, yo me alegro sobremanera cuando yo escucho la voz del novio. Y por eso, dice, este gozo no se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo, como dice la versión Reina Valera, mengüe, y que yo disminuya. Hay preguntas para reflexionar. ¿Cuánto menos hay en nosotros de nosotros mismos, en nuestras vidas, en nuestro carácter? ¿Cuánto menos hay de nosotros, pero cuánto hay más de Cristo en nosotros? El carácter de Cristo, su piedad, su misericordia, su compasión, su amor, su benignidad, la claridad en el mensaje. ¿Cuánto hay más de Cristo en nosotros y cuánto hay menos de nosotros en nosotros mismos? Palabras de Jesús para con Juan el Bautista, capítulo 5, verso 35. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan vino a alumbrar el camino para que todos vieran a Cristo Jesús que venía detrás de él. Y ahora regresamos al versículo 8 para luego ir a una corta aplicación y reflexión al final. Versículo 8. Es el último versículo de nuestro texto hoy. Yo os bauticé con agua, pero Él, en todo momento vemos a Juan predicando de Cristo Jesús. En todo momento vemos al Bautista hablando del Mesías, hablando, Él va adelante abriendo el camino. Él va adelante abriendo surco. Él va adelante colocando la alfombra roja y eventualmente desaparece. ¿Cuántos de nosotros venimos predicando de Cristo y permanecemos y queremos permanecer y sabemos que en algún momento desapareceremos de la escena, pero no negamos a eso? Bueno, aquí está Juan. Su bautismo
es temporal. El bautismo de Juan el Bautista es temporal. El bautismo, yo os bauticé con agua, esto es temporal, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo, que es algo permanente. Entonces, Juan representa el bautismo temporal, el bautismo en agua, pero Cristo representa el bautismo permanente en nuestras vidas. Él indica que el que viene detrás de Él viene con un bautismo eterno desde el cielo mismo. Y hay unas cuantas reflexiones al final. ¿Conocemos nuestra función? ¿Somos introductores del Maestro o creemos que somos las estrellas de la película? Porque en cada película hay personajes principales y hay personajes secundarios. Hay algunos que simplemente aparecen en un segundo plano, que se ven muy borrosos, o se ríen, de vez en cuando aparecen en la primera escena, se ríen y desaparecen. ¿Cuál personaje quieres ser tú? Porque claramente Juan nos está presentando al personaje principal, al novio de la novia, que es Cristo. Yo creo que Él debería ser el influyente de toda la historia y nosotros simplemente introducirlo en nuestra familia, introducirlo en nuestros compañeros de trabajo, en nuestras comunidades y luego desaparecer por la derecha lentamente. No importa cómo sales de la historia, lo importante es cómo eres introducido y que lleves a cabo el propósito por el cual Dios te introduce en esa comunidad, te introduce en ese trabajo, en una comunidad bíblica, en una iglesia. No somos influencers, no somos celebrities. Si te consideras que eres un influencer, un celebrity, un famoso de las redes sociales, bien por ti, pero esa no es la labor a la cual el Señor nos llamó. El Señor nos llamó a introducirlo a Él y luego desaparecer lentamente de la escena. Estamos llevando a cabo nuestra función. Creo que Juan el Bautista la dejó muy clara. Nosotros somos la voz del que clama en el desierto: enderezad el camino. Y yo creo que cada uno de nosotros debería asumir esa función, ser el portavoz, ser la agencia que introduce al maestro y lo introduce y que el maestro siga adelante. ¿Qué tan fiel estamos llevando a cabo nuestra función? ¿Sabemos cuál es el mensaje que debe entregarse? ¿Estamos pasando nosotros desapercibidos de la escena o queremos aparecer siempre en el primer plano? Yo creo que Juan es una lección de la antítesis de las celebridades cristianas hoy en las redes sociales. Juan creo que es la antítesis del influencer cristiano de hoy de las redes sociales. Y Juan fue un gran introductor. No importa cómo salgas de la escena. Y lo repito porque no te vas a asombrar si no conoces la historia de Juan el Bautista, te vas a asombrar cómo termina su historia. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es a lo que él vino y a lo que él vino lo cumplió. La vida de Juan el Bautista nos permite examinarnos y reflexionar. Juan el Bautista no vivió una vida normal. Estás viviendo tú una vida normal, una vida ergonómica, una vida calmada. Juan el Bautista no tuvo amigos con los que pudo desarrollar su amistad. La venida de Juan el Bautista fue muy fugaz, fue una estrella fugaz que apareció en el camino. Se vio tremendamente su predicación. Muchos llegaron a los pies de Cristo. Discípulos de Juan el Bautista eventualmente pasaron a ser discípulos del Maestro, discípulos fieles del Maestro. Muchos vinieron a los pies de Cristo y fueron bautizados. El mismo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Es decir, la vida de Juan el Bautista no fue una vida normal, pudiendo tenerla de manera normal y una vida alta y digna, porque tenía credenciales para hacerlo. Vino a vivir una vida radical para cumplir el propósito que Dios le había señalado, y era ser el introductor del Maestro. Introducir la carrera exitosa en esta tierra del Maestro. Luego desaparece, porque luego no vemos a ningún otro personaje en todo el Evangelio de Marcos distinto a Cristo Jesús. A partir de la próxima transmisión estaremos hablando ya de lleno acerca de la acción de Cristo Jesús. ¿Estamos viviendo una vida normal o una vida radical? Si Cristo está pronto en su segunda venida y es el mayor evento que falta por cumplirse y lo estamos esperando con anhelo, ¿tú estás viviendo una vida radical hasta que venga Cristo Jesús? ¿Estás viviendo una vida normal? Hay ciertas vacaciones, hay cierto descanso, hay bonanza porque, bueno, las cosas no están tan fáciles, todo está difícil. Yo creo que Juan el Bautista nos está dando una gran lección. Vivamos el resto de nuestros días como si fueran el último día de nuestra existencia.
introduciendo al Maestro en donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, universidades, comunidades, en nuestras familias, en nuestras iglesias locales, en donde quiera que el Señor te lleve, allí debemos ser los introductores del Maestro. Tengamos una palabra de oración. Bendito Dios, te doy gracias por esta palabra, que llegue a lo profundo de mi corazón, que encuentre yo aplicación de esta palabra. ¿Estoy menguando para que Cristo crezca? ¿O cada vez veo que mi ministerio está subiendo y hay un choque dentro de mí? ¿Dónde está Jesús? Surgirán preguntas. Espíritu Santo, llévame de la mano y que pueda yo cumplir fielmente el llamado que el Señor ha hecho a mi vida, y es de ser la voz, y es de ser el introductor del Maestro en donde quiera que yo esté, para tu gloria y para tu honra, amado Dios. Amén y amén. Amado, le pido al Señor que sea de bendición esta enseñanza a tu vida. Nos veremos en una próxima oportunidad y que Dios te bendiga abundantemente.